Hola traders, hoy les traigo la presentación de la nueva funcionalidad del gestor emocional llamada protección extrema. Esta herramienta es un complemento para el gestor emocional y su uso no es obligatorio. Está especialmente diseñada para aquellas personas que han descubierto formas de vulnerar el gestor emocional y requieren mayores restricciones a nivel de su sistema operativo para evitar que intenten evadir al gestor emocional. ¿Cuáles son los beneficios de la protección extrema? Al instalar la protección extrema tendrán los siguientes beneficios, cada uno de ellos completamente opcional, es decir, podrás activar solo aquellos que desees sin que la activación de uno implique la activación del otro. Más adelante te enseñaremos cómo configurarlo. Estos son los beneficios. Número 1. Bloqueo del acceso a Rhythmic. La plataforma de Rhythmic se cerrará automáticamente en cuanto intentes abrirla y evitará que ingreses operaciones desde esta plataforma. De igual manera, tenemos el bloqueo del acceso a Tradovate. Tanto su programa de escritorio como su sitio web quedarán bloqueados y evitará que ingreses operaciones desde esta plataforma. Número 3. Bloqueo del acceso a TradingView. De igual manera, se bloqueará tanto el programa de escritorio como el sitio web de TradingView y evitará que ingreses operaciones desde esta plataforma. Y como punto 4, tenemos la restauración automática del gestor emocional. Si intentas desinstalarlo de forma intrusiva desde los archivos, el sistema lo restaurará automáticamente, haciendo imposible su desinstalación. ¿Cómo se instala la protección extrema? Para comenzar, abre tu gestor emocional. Verás un cartel en la parte superior que te invita a instalar la protección extrema. Si no ves este cartel, probablemente tengas una versión antigua del gestor emocional. En ese caso, por favor, ve a brunomesa.com y luego el botón actualizará la versión más reciente para actualizarte y obtener esta nueva función. Desde ese mismo cartel también podrás configurar la protección una vez instalada. Advertencias importantes. La primera advertencia es la advertencia sobre el bloqueo de plataformas. Tal como mencionamos, la protección extrema te permitirá bloquear el acceso a las plataformas de Rhythmic, Tradovate y TradingView. Si decides bloquear alguna de estas, no podrás utilizarlas mientras la protección del gestor emocional esté activa. Incluso, si cierras la plataforma de NinjaTrader 8 y luego intentas abrir alguna de las plataformas anteriormente mencionadas, no podrás abrirlas. De igual manera, notarás que no podrás acceder a sus respectivas páginas web. Para recuperar el acceso, simplemente debes detener la protección del gestor emocional. Esto se puede hacer mediante tu persona de confianza en cualquier momento o usando la contraseña autogestionada disponible entre las 4 y 6 de la tarde hora de Nueva York y durante los fines de semana todo el día. El objetivo de bloquear estas plataformas es evitar que sobreoperes. Advertencia número 2. Es la advertencia sobre la firma de acuerdos con nuevas empresas de fondeo. Si tú adquieres una empresa de fondeo nueva, es común que las empresas te soliciten firmar acuerdos para comenzar a operar con ellos, como lo es el acuerdo en el que indicas que eres un trader no profesional. Y normalmente estos acuerdos se firman a través de las plataformas de Rhythmic o Tradovate. Sin embargo, si estas plataformas están bloqueadas por el gestor emocional, no podrás abrirlas para firmar los acuerdos. Es por eso que debes tener en cuenta que en este caso tendrás que detener la protección para poder realizar la firma de acuerdos. Al igual que antes, la protección se detiene mediante tu persona de confianza en cualquier momento o a través de la contraseña autogestionada entre las 4 de la tarde y 6 de la tarde hora de Nueva York o fines de semana todo el día. La advertencia número 3 es la advertencia sobre problemas con NinjaTrader. Si las plataformas de Rhythmic y Tradovate están bloqueadas y NinjaTrader te presenta un problema, por ejemplo, que no se puedan cambiar las posiciones de las órdenes o no se puedan cerrar las posiciones, entonces necesitas saber cómo resolverlo. La forma correcta de resolver un problema en NinjaTrader es desconectar y volver a conectar la conexión o cerrar la plataforma y volver a abrirla. Este conocimiento es clave ya que no podrás resolverlo desde Rhythmic o Tradovate debido a que las plataformas están bloqueadas. Una vez que ya tengas el programa instalado, debemos seguir los siguientes pasos. Número 1. Necesitamos asegurarnos que las conexiones de Rhythmic estén configuradas de la forma correcta dentro de NinjaTrader.
Si cuentas con empresas de fondeo que utilizan Rithmic, asegúrate de que las conexiones con Rithmic dentro de NinjaTrader no tengan activada la opción modo plugin. En caso de que esté activa, desactívala y reinicia la plataforma de NinjaTrader, es decir, ciérrala y vuélvela a abrir. Esto es imprescindible, ya que el modo plugin requiere que Rithmic esté abierto junto con NinjaTrader para conectarse a la empresa de fondeo. Dado que seguramente querrás bloquear el acceso a Rithmic, es necesario deshabilitar el modo plugin para permitir conectarse a la conexión de Rithmic desde NinjaTrader sin necesidad de abrir el programa de Rithmic Trader Pro a la par. Recuerda no habilitar el modo plugin en futuras configuraciones. Ahora vamos a reabrir la ventana de la protección extrema. Cierra la ventana actual de la protección extrema y vuélvela a abrir. Al hacerlo, verás que aparecerán varias opciones para seleccionar. Selecciona aquellas opciones que deseas que tengan efecto y deja deseleccionadas las que no necesites. Recuerda que, si la protección está activada, debes pensar muy bien qué opciones activar, ya que una vez seleccionadas no podrán deseleccionarse hasta que detengas la protección. Si la protección está apagada, puedes seleccionar o deseleccionar sin inconvenientes. Demostración práctica. Yo activaré la protección del gestor emocional para mostrarles cómo funciona. Recuerden, para que la protección extrema tenga efecto, debe estar activada, si no, la protección extrema no funcionará. Punto número 1. Bloqueo de Rithmic Trader Pro. Actualmente puedo abrir Rithmic con normalidad. Sin embargo, si activo la opción no permitir abrir la plataforma de Rithmic Trader Pro e intento abrirla, ya no se podrá acceder. Número 2. Bloqueo de Tradovate. De igual manera, si activo no permitir abrir la plataforma de Tradovate, aunque en este momento pueda abrirla sin problemas, al activarla e intentar abrirla, quedará bloqueada. Punto número 3. Bloqueo de TradingView. Lo mismo sucede con la opción no permitir abrir la plataforma de TradingView. Cuando la activo, TradingView no se abrirá. Bloqueo de sitios web específicos. Por ejemplo, si marco la opción no permitirme el ingreso a trader.tradovate.com, yo actualmente puedo acceder al sitio web, pero si lo activo, los navegadores se cerrarán y no podré acceder a la página. Esto mismo se aplicará para tradingview.com si se marca la opción correspondiente. Y por último, la protección contra la desinstalación. Finalmente, existe la opción de no permitir eliminar los archivos del gestor emocional. Si eres desarrollador y sabes cómo eliminar el gestor de forma intrusiva, este sistema hará que cada vez que intentes eliminarlo, se vuelva a crear automáticamente, haciendo imposible la desinstalación. Recuerda que si en algún momento necesitas volver a tener acceso a las plataformas o páginas web, deberás detener la protección desde el gestor emocional. Además, si algún día deseas desinstalar el gestor, primero tendrás que apagar la protección.